El problema se da con el mal uso, cuando hay un uso indebido o un uso sin consejo médico. Ahí resuena un nombre que es Ozempic. Mirá, te puede suceder todo esto, no te asustes y ante los efectos adversos, saber que eso es al principio del tratamiento. Aparece una lapicera, aparecen las lapiceras de las insulinas, sentís menos hambre, te llenás más fácil. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando se aplica? ¿Qué función cumple el fármaco? Y ahí te armaban un cóctel que tenía diuréticos, hormonas tiroideas, tenía sedantes, anfetaminas. ¿Qué onda con el efecto rebote? Que la persona empieza a creer que eso que le dicen es verdad. ¿Qué papel juegan las emociones? La obesidad es una enfermedad altamente estigmatizante. Siempre tuve una gran admiración por las personas que ejercen la medicina. Gran admiración. Creo que la profundidad de eso es sentirme muy seguro cuando voy a ver un médico, cuando tengo la oportunidad de charlar con ellos, por el conocimiento y por la profundidad que tienen, y son las personas más indicadas para decirte verdaderamente cómo estás, con conocimiento científico. Entonces ahora tengo una gran oportunidad de hablar primero con un amigo y también con un médico, Jorge Pujol, especialista en médica clínica y experto en obesidad. Este va a ser el gran tema de nuestra conversación. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo bien a todos? Bien. Estoy muy contento de poder hablar con vos y es así. En un cumpleaños, en una reunión social, cuando me entero que alguien es médico, surge en la conversación, me encanta preguntarles cosas. Perfecto, perfecto. Estudian mucho, están mucho tiempo estudiando. La especialidad, la carrera. Sí, la verdad que es una carrera muy larga. Son 6 años la carrera de medicina, si uno lo hace al toque, digamos. Después tenés las especialidades. Yo soy especialista en clínica médica, esos son 4 años más. Y después, por ejemplo, yo fui jefe de residente 1 año más y después vienen las subespecialidades. Así que tal cual, es algo bastante extenso, bastante extenso. Y cargado de vocación. Si uno tiene que analizar las profesiones, tal vez hay algunas que están más marcada la vocación. Esto de, además de todo lo que sabe, todo lo que trabaja, hay un extra. Sí. Hay una dedicación. ¿Dónde radica tu vocación? ¿Por qué quisiste ser médico? ¿Cómo fue tu formación? Bueno, la verdad que de chico me interesaron las ciencias naturales, la biología, la química, realmente era algo que se me daba. Además, también me gustó siempre mucho el deporte y eso de cómo funcionaba el cuerpo humano en relación al deporte, como esto me fue despertando ciertas curiosidades y además, bueno, en mi casa, mi papá médico, así que bueno, muchas charlas, ver su día a día y con eso ahí me fui adentrando en el tema de la medicina. Sin duda creo que es una carrera que requiere mucha vocación. Recién hemos hablado un poco de lo extenso que se hace y si uno no tiene vocación realmente no puede, digamos, estar tanto tiempo dedicado a esto, ¿no? Yo creo que la vocación nace cuando uno encuentra el fin último de la medicina, que es por ahí lo que vos mencionabas, es poder ayudar a la persona que uno tiene enfrente, ¿no? Uno puede saber un montón de cosas, leer miles de libros, tener un montón de conocimientos, pero si eso uno no mira al que tiene enfrente, digamos, como que queda vacío de sentido. Entonces eso, el poder ayudar a alguien es lo que te motiva y te da toda la energía para hacer todo esto, digamos. En tu caso, vos ayudás con tratamientos a una persona que quiere bajar de peso, un proceso de adelgazamiento. Sos experto en obesidad. ¿Cómo podemos empezar a abordar la temática en base a qué te encontrás en el consultorio? ¿Qué es lo primero que te preguntan? ¿O cuál es la primera casuística de la llegada a poder hablar con vos y ayudar a la persona en algo tan importante que es bajar de peso? Las personas generalmente, el motivo de la consulta es necesito bajar de peso o quiero bajar de peso. Y ahí uno, bueno, perfecto, empieza a hacer todo un análisis, que en general, digamos, ahí puede aparecer atrás de esto un diagnóstico. Yo soy experto en obesidad. La obesidad, digamos, muchas veces se la ha visto por un lado más desde lo estético, desde el público en general, pero en realidad la obesidad es una enfermedad. Entonces hay que abordarla como tal. Entonces, bueno, ahí uno empieza a ver, digamos, todo lo que es el historial médico de la persona que viene a consultar.
Y en esa primera consulta lo que yo hago en general es eso, preguntar, digamos, antecedentes familiares para tener un perfil genético, antecedentes personales. ¿Cuál es la historia de esa persona tratando de bajar de peso? Capaz que es la primera vez que tiene un intento de descenso de peso, pero en general lo que yo me encuentro es personas que han pasado por varios intentos y no lo han logrado, o lo logran durante un tiempo, pero no lo pueden sostener a largo plazo. Así que en general así arranca la consulta, ¿no? Entonces, bueno, uno analiza qué es lo que ya se ha hecho y, y ahí, bueno, y en base a toda esa información, digamos, incluso se pueden pedir en estudios, porque muchas veces hay enfermedades relacionadas, estudios complementarios. En base a todo eso, uno, bueno, indica un tratamiento, ¿no? Así que, bueno, por ahí ese es el inicio, ¿no? El primer inicio con la persona, con el paciente. Estaría errada la pregunta de ir directamente a cómo es el tratamiento. ¿Por qué? Porque me imagino que en esta integralidad todos somos diferentes, todos tenemos contextos diferentes, cuerpos diferentes. Es medio personalizado, medio no, absolutamente personalizado el tratamiento a cada persona. Pero si hacemos un doble clic sobre cómo sería un proceso de tratamiento general, de tratamiento de obesidad, ¿cómo lo podríamos abordar, Jorge? Yo soy especialista en clínica médica, entonces tiendo a ver toda la integralidad de la persona, por ahí le pregunto mucho de todo, me gusta tener el paneo completo del estado de salud de esa persona, pero haciendo foco puntualmente en lo que es el tratamiento, podremos hablar de que hay tres pilares fundamentales, digamos. O sea, dos de esos pilares fundamentales es que son los cambios de estilo de vida, ¿no? Hacer actividad física, si es capaz que la persona ya está haciendo actividad física, pero es algo que hay que chequear. También no solo hacer actividad física, sino ver cuál es el nivel de movimiento de esa persona. Hay trabajos, por ejemplo, muy sedentarios, hay gente que trabaja en cosas que uno realmente se mueve mucho. Entonces, por un lado tenemos el tema de actividad física, por otro lado tenemos el tema de alimentación, que es muy importante, alimentarse bien. Y esos serían como los dos pilares fundamentales, tradicionales. Y después hay un tercer pilar, donde yo por ahí entro más en acción, mi expertise, digamos, entra más ahí, que sería el tratamiento farmacológico. Cuando hay un diagnóstico de obesidad, se puede hacer también, aparte de estas dos cosas que hemos dicho, alimentación saludable y actividad física, un tratamiento con un fármaco o un tratamiento quirúrgico. Entonces, después de una evaluación, uno elige qué sería lo óptimo, hacia qué lado ir. Yo estoy, digamos, yo no soy cirujano, yo soy justamente médico clínico, yo estoy más en la expertise en la parte del tratamiento farmacológico. Y ahí, bueno, si yo veo que la persona ha tenido múltiples intentos, digamos, de descenso de peso con cambios de estilo de vida y no han sido suficientes para llegar a su objetivo o al objetivo médico, y bueno, yo planteo generalmente ahí un tratamiento farmacológico. Que bueno, hay distintas opciones. A mí me gusta decir siempre que el tratamiento de la obesidad es un traje a medida. Como vos decías recién, no es lo mismo para todos. Es bastante individualizado, hay que tener en cuenta los antecedentes de la persona y también lo que la persona quiere hacer, ¿no? Las preferencias de la persona y bueno, sus inquietudes. Entonces, un poco en una charla que uno va teniendo con el paciente, va definiendo para qué lado va la cosa, ¿no? Si hacemos un doble clic sobre el farmacológico, ahí resuena un nombre que es Ozempic, que es como la marca, la droga es otra, ya me lo vas a decir vos con exactitud, semaglutida. Exactamente. Em, ¿Qué podemos aclarar del tema y profundizar? Porque está mucho en boga en medios de comunicación, mucho debate en redes sociales y se pierde la profundidad. Se necesita conocimiento científico como el que vos aportás, Jorge, después de tanto expertise y acompañando a la persona en este proceso, que es lo primero, me imagino. Claro, claro. Acompañarla en cómo se aplica el tratamiento farmacológico. Entonces, estaría bueno como ir dando claridad científica en base al uso de este fármaco. ¿Te parece? Exacto, sí.
Mira, este es por ahí el que más conocido, el que más suena por ahí en redes sociales, en medios digitales, pero pertenece a una familia de fármacos que son los análogos de GLP-1. Es una hormona que la produce naturalmente el intestino, que a partir de esa hormona se generan estos nuevos fármacos, ¿no? Estos fármacos, la verdad que son muy buenos, tienen, la verdad, mucha evidencia científica que avalan su uso bajo ciertas indicaciones, ¿no? Obviamente tiene que estar bien indicado y esto lo puede hacer un profesional que esté familiarizado con el fármaco y con la temática, que haya estudiado mucho el tema. El problema se da con el mal uso, cuando hay un uso indebido o un uso sin consejo médico. Pero en el contexto adecuado podemos decir que es un fármaco muy seguro, tiene una efectividad bastante buena y la verdad que la evidencia científica que lo apoya a esta familia de fármacos es avasallante. O sea, son fármacos que tienen impacto de salud muy bueno, no solo en el peso, porque por ahí la persona viene consultando por un tema de peso, un tema estético, y en realidad es un parámetro, pero el fármaco, digamos, mejora problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas de hígado graso, problemas de ronquidos, por ejemplo, cuando hay apneas de sueño, que esto se da mucho cuando uno tiene exceso de peso, que ronca además, el fármaco ha demostrado científicamente mejorar esto. También problemas en las articulaciones, que el exceso de peso muchas veces lleva a que haya inflamación en articulaciones. O sea que estamos hablando de un fármaco que reduce un montón de enfermedades que se van dando en el contexto de la obesidad, ¿no? Por lo cual es bastante efectivo si está en las manos indicadas, digamos, y bien aplicado, ¿no? Jorge, ¿cómo es el tratamiento de la obesidad con Ozempic o el tratamiento farmacológico? Hacemos un doble clic y profundizamos en cómo se aplica, cómo es. Bueno, es un tratamiento justamente es inyectable, el más efectivo es inyectable. Este grupo de fármacos, pues hay varios, se inyectan una vez por semana. Uno tiene que agarrar como una lapicerita, aparece una lapicera, aparecen las lapiceras de las insulinas, de hecho es el mismo envase. Uno selecciona una dosis y se coloca, se pincha en el abdomen o en las piernas o en los brazos. Esa aguja, no hay que tener miedo, tiene el grosor de 2 pelos, o sea, muy finita, y tiene 4 milímetros de largo, o sea, es muy cortita. No matás ni una mosca con eso, para los que tienen por ahí un poquito de miedo a las agujas. Bueno, y eso uno se lo coloca. Se lo coloca, aprieta la cola de la lapicera y ahí ingresa el medicamento al cuerpo. Esto en general no es efectivo, se han hecho pastillas con Ozempic, digamos, por decirlo fácilmente, pero no han sido tan efectivas porque es destruido en el intestino delgado, se requieren dosis muy altas. Se ha visto por ahí que la manera más efectiva es usarlo inyectable. Me preguntabas del tratamiento. Bueno, con respecto a lo que uno puede sentir cuando está haciendo el tratamiento, a veces uno puede experimentar ciertos efectos adversos, que no hay que asustarse, digamos, ¿no? La dosis se va subiendo de a poco justamente para que el remedio no caiga mal. Entonces uno empieza con una dosis muy baja y de a poquito se va subiendo. Lo que uno puede sentir inicialmente con más frecuencia es náuseas, por ejemplo, un poco de asco, un poco de malestar, un poco de dolor abdominal quizás. Hay personas que tienen un poco de constipación o diarrea, pero bueno, hay personas que no sienten nada, digamos, es sumamente variable en cada cuerpo qué es lo que uno va a sentir o no. Entonces, bueno, hay que, obviamente, que uno le avisa al paciente, mirá, te puede suceder todo esto, no te asustes, y ante los efectos adversos, saber que eso es al principio del tratamiento. En general, uno puede sentir un poco de náuseas al principio, pero después de un par de aplicaciones eso deja de estar y ya uno tiene una vida normal, digamos. Salvo excepciones muy puntuales donde hay gente que es muy sensible al remedio y se tiene que suspender porque le cae muy mal. Pero en general es bastante bien tolerado el remedio. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando se aplica y, y dentro del tratamiento de la obesidad, qué función cumple el fármaco? Mira, esto es así. Dijimos que
los análogos de GLP-1, o sea, Ozempic es un análogo de GLP-1, son una hormona que se genera en el intestino delgado. El intestino delgado de la persona habitualmente cuando ingresa comida es como un sensor que dice, che, entró comida, libera una hormona, esa hormona que es el GLP-1, viaja por la sangre hasta el cerebro y le dice, che, ya entró comida, baja el hambre. Explicado fácilmente. Entonces, esa señal de stop dura pocos segundos, naturalmente. El Ozempic está modificado en su estructura para que dure 7 días. Dijimos que un remedio que se pone cada 7 días. Entonces uno siente menos hambre durante ese periodo de tiempo. Sentís menos hambre, te llenás más fácil, te llama menos la atención la comida. Eso se llama food noise, ruido de comida. Muchas veces personas que viven con obesidad es como que constantemente están pensando, bueno, ¿y qué voy a almorzar? ¿Y qué voy a comer en la media tarde? Y eso es como que se apaga, como que deja de ser una preocupación el tema de la comida. Eso es algo que sucede, un poco respondiendo a esto de qué es lo que uno siente, ¿no? Entonces, claro, cualquier plan de alimentación que uno lleve a cabo se vuelve más sencillo porque uno no tiene hambre, se llena con menos comida. Entonces, bueno, sin sufrir, sin estar pasándola mal, haciendo un plan de alimentación lógico, uno empieza a bajar de peso. Y bueno, en cuanto a efectividad, y es bastante efectivo. Estamos hablando de un fármaco que en promedio te hace bajar un 16% de tu peso. Pero ese es el promedio, o sea, tenés gente que baja menos, gente que baja un 10%, gente que supera el 15%, gente que supera el 20%, hasta un tercio de las personas que están en tratamiento superan el 20% de descenso de peso, y hay personas que incluso bajan más de peso, ¿no? Pero en promedio un 16% de pérdida de peso. Eso sí, analizamos solo el peso, ¿no? Porque hay un montón de beneficios asociados a este tipo de tratamientos. Después, bueno, algo que estábamos charlando, ¿no? Todo el tema de las noticias falsas que circulan en las redes sociales, ¿viste? Cantidad de cosas que te habrás encontrado así, no puede ser. Terrible, terrible, porque bueno, toda la información negativa entiendo que genera más interacción a veces. Entonces, bueno, te encontrás a alguien que te dice, no, no uses Ozempic porque te vas a quedar ciego. Totalmente falso, o sea, digamos, para que un remedio sea aprobado y se pueda vender en una farmacia, pasa un montón de etapas regulatorias, ¿no? Estamos hablando de fármacos, este grupo de fármacos que son aprobados por la FDA, por ejemplo, que es la agencia que regula los remedios en Estados Unidos, aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, aprobados por la ANMAT en Argentina. O sea, pasan barreras de control muy rigurosas. Y de todos modos, si uno fuera conspiranoico, los médicos también analizamos, digamos, en las sociedades científicas e incluso individualmente analizamos los estudios que avalan el uso de estos remedios y la realidad es que nadie se queda ciego. Si uno tiene diabetes, por ejemplo, y tiene un problema ocular que se lo produjo la diabetes, que es muy frecuente en la diabetes a veces perder vista, y usa este remedio en una dosis muy alta, ahí puede haber un problema. Pero es como una población muy puntual. Ahora, que de ahí se desprenda una fake news que diga que vos vas a usar Ozempic y te vas a quedar ciego es una locura. Y eso por ahí lo que hace es frenar a un montón de gente que, bueno, podría ser una opción muy buena el tratamiento. Lo mismo pasa que decían, no, que te paraliza el estómago. Nada que ver. Uno de los efectos que tiene el remedio, que siempre te contaba lo de la regulación a nivel cerebral, también regula a nivel local el estómago. El estómago se vacía más lentamente por efecto de la droga. Entonces, bueno, ahí ya salieron a decir, no, que esto te paraliza el estómago, que no sé qué, nada que ver. Puras mentiras, o que te da problemas en el páncreas, o que te da problemas de tiroides. Realmente no hay ninguno de esos problemas, digamos. O sea, hay que analizar muy bien la información porque así tomada de manera general puede ser muy confusa. Sí, la automedicación también ocurre en miles de casos y de fármacos, y este también entró en ese lote. Entonces, el primer mensaje para ir a una generalidad es, por favor, no automedicarse, digamos. Totalmente. A ver, hay poblaciones en las que hay que tener cuidado. Como acabamos de mencionar, el caso de la retinopatía diabética. O si uno tiene un familiar, por ejemplo, que tuvo cáncer de tiroides, bueno, hay algunas precauciones para tomar. O si uno tiene diabetes, hay precauciones para tomar. Entonces, no está bueno que uno se lo coloque, digamos,
sin un asesoramiento idóneo, de una persona idónea, ¿no? ¿Qué onda con el efecto rebote? Bueno, mira, el efecto rebote está muy asociado a los tratamientos que se hacían antes. Antes, digamos, uno quería bajar de peso y iba a un homeópata hace varios años. Y ahí te armaban un cóctel que tenía diuréticos, hormonas tiroideas, em, tenía sedantes. Entonces, claro, vos tomabas eso, anfetaminas se daban antes, una locura. Vos tomabas eso y claro, lo dejabas de tomar e inmediatamente no solo recuperabas tu peso, sino que aumentabas, digamos, 10 kilos más de los que tenías antes de empezar. Eso es un efecto de rebote. Realmente uno no ve esto, ese efecto con este tipo de fármacos. Si estamos hablando de una enfermedad, la obesidad, una enfermedad crónica, la enfermedad crónica en general requiere de un tratamiento crónico. Si vos haces un tratamiento con Ozempic, 2, 3 meses, bajaste 1 kilos y lo dejás, vas a recuperar peso. Esto requiere un tratamiento prolongado. Generalmente son tratamientos que duran incluso más de un año, más de 2 años. Hay personas que lo necesitan más tiempo. Eso se va viendo, digamos, en el seguimiento del paciente. Pero sí, digamos, tiene que ser pautado con el médico, a ver cómo uno deja o no deja el tratamiento, ¿no? Si uno deja el tratamiento precozmente, seguramente recupere el hambre y recupere el peso. Si uno hace el tratamiento de manera adecuada, el cerebro, lo que dijimos que era la computadora y los chips que regulan el peso, digamos, las neuronas, se van acostumbrando, se van regulando, incluso el tejido adiposo, que tiene una memoria muy larga, podría llegar, digamos, a acomodarse y en un futuro no requerir la droga, pero en principio es un tratamiento que hay que hacerlo a largo plazo. ¿Dónde entra la cirugía? ¿Vos también llevas a la persona y acompañás con un tratamiento para luego derivarlo a una cirugía que tenga que ver con el adelgazamiento o el tratamiento de la obesidad? Sí, yo a veces recomiendo la cirugía bariátrica. Hay que ver cuál ha sido el camino de la persona con esta enfermedad, pero tiene indicaciones muy precisas, digamos. Generalmente la cirugía se empieza a usar cuando ya hay un índice de masa corporal mayor a 40, es decir, que eso habla de que la persona ya tiene bastante peso. Es como reservada para personas que tienen más peso o más complicaciones. La cirugía, pero hoy en día, digamos, con la disponibilidad de fármacos que hay, y siendo el tratamiento farmacológico algo reversible, probablemente yo pruebe un fármaco antes de ir derecho a una cirugía, ¿no? Como que agotaría instancias antes de recomendar algo que es irreversible, como una cirugía bariátrica. Me gusta la idea de seguir desmitificando porque es un papiro de cosas que uno escucha, que me va a dar pancreatitis, que me va a dar cáncer, que me voy a enfermar. Digamos, es demasiado. ¿Podemos seguir como echando claridad y conocimiento y ciencia a esto? Claro, sí. Mi vecino usó Ozempic y le dio pancreatitis. He escuchado por ahí, algún paciente me lo dijo. Y la realidad es que no es así, digamos, volvemos a repetir. O sea, hay estudios científicos muy grandes que han analizado, controlado a los pacientes mientras los usan y no hay más riesgo de pancreatitis que una persona normal. Digamos, yo puedo tener pancreatitis porque me tocó. Si justo estoy haciendo un tratamiento con Ozempic, bueno, hay que ver si es estadísticamente significativo que yo tenga, digamos, ¿fue el azar el que me dio pancreatitis o fue el remedio? Lo que se ha visto en los estudios es que no hay una relación que en el grupo de que hayan usado el remedio tengas más chances de tener pancreatitis, ¿no? De manera significativa. Así que eso también, otra cuestión totalmente descartada. El atentado a la naturalidad de las cosas. Viste que hoy hay mucha medicina alternativa que no está basada en la ciencia. Entonces, si uno corta la naturalidad de las cosas, ya piensan que le está haciendo mal al cuerpo. Y no es así, digamos. Se puede aplicar algo que tenga resultados mucho más rápido que dar cierto transcurso al cuerpo mismo que vaya sanando. Es como eso de confíen en la ciencia porque es efectivo, ¿no? Claro, claro. Bueno, a ver, se habla mucho de las cosas naturales y digamos, hay venenos naturales. O sea, hay venenos naturales y estamos diciendo que esto nace de una hormona que naturalmente el cuerpo tiene. O sea, esto no viene del planeta Marte ni no viene de los extraterrestres, digamos, es una hormona que la produce el intestino
y se la modificó para que haga tiempo, para que dure más tiempo en sangre, digamos. Pero esto podría decirse que viene de algo normal, de algo natural, digamos, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué se genera tanto revuelo con esto? ¿Por qué es contenido noticioso? ¿Por qué pica tanto en la viralidad? Mira, es una muy buena pregunta. Hay un sesgo con el tema del peso, ¿no? Siempre como que se lo mira de mala manera a cualquier cosa que uno haga para mejorar su salud y eso tenga que ver con la obesidad, con el peso, como que siempre se hacen planteos, digamos, que no se les hacen a otras situaciones, ¿no? Se sigue estigmatizando. Claro, ¿por qué no les analizamos por qué no nos hacemos todas estas preguntas, digamos, antes de hacer un tratamiento para el pelo? Te va a dar cáncer, te va a lastimar esto, te va a lastimar lo otro, o para un tratamiento de la presión. Es como que hay un tema de sesgo y se aplica mucho sobre la obesidad. También, bueno, ha sido una droga muy efectiva, eso la ha popularizado mucho. Entonces, bueno, de repente, viste, salían artículos en el diario que decía Ozempic, la droga que usan los famosos de Hollywood. Entonces, cosas así, por ahí, digamos, también hace que uno tienda a pensar mal, digamos, queda en boca de cualquiera. Gente que no conoce la temática habla y a veces habla errado. Entonces, bueno, creo que son muchos factores los que hacen que sea polémico todo este tema, ¿no? Jorge, ¿cuánto sale este tratamiento? Bueno, este tratamiento era carísimo, era un tratamiento que salía más o menos $300 por mes. Lo que pasa es que en el último tiempo se empezó a hacer en Argentina también, en un laboratorio nacional, y el precio bajó a más o menos de dinero de hoy a $70. Incluso el importado, el original, bajó de 300 a más o menos $150. Al producirse en Argentina, bajó el original. Claro, demanda y bajaron los precios. Esta es una de las opciones, hay otras opciones también, ¿no? Ujú. Vos le das todas estas posibilidades. Claro, yo trato de ver cuál es la mejor opción para ese paciente. Hay pacientes que andan mejor también con, por ejemplo, hay un tratamiento en pastillas que es muy bueno. Eso hay que verlo, dijimos, es un traje a medida. Jorge, recién me contabas que un poco la vocación de médico generalista, después médico clínico, venía por el deporte, por tu papá, por la conexión con los demás. Me hiciste como un crisol de por qué decidiste eso. Pero después la mirada se va achicando, se va achicando, se va achicando y te fuiste a la obesidad. ¿Por qué abriste esa puerta? ¿Qué viste de interesante? Mira, fue algo que fue surgiendo. Yo soy especialista en clínica médica y bueno, a lo largo de la especialidad uno va estudiando distintos temas, distintas enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno agarra un libro y lee que es un día diabetes, por ejemplo, otro día colesterol alto, otro día infartos. Y cuando uno va estudiando, esto parece todo muy separado, ¿no? Pero muchas veces le pasa a una persona, a una sola persona. Pero uno cuando va estudiando distintas enfermedades, lo que se va dando cuenta es que hay un nexo en común. Muchas veces ese nexo es la obesidad. O sea, el problema raíz muchas veces suele ser la obesidad. Eso después va generando otros problemas. Entonces, era una cuestión que era repetitiva. En cada problema que yo iba estudiando veía que lo que muchas veces era la causa era la obesidad. Eso un poco me llevó a interesarme en este tema. Siempre me interesaron las enfermedades más de origen metabólicas. Entonces, bueno, me fui como para ese lado. Y, y después también que es un problema de salud que ha ido creciendo de manera exponencial y genera, como tocamos recién, enfermedades que luego dan como causa final las enfermedades cardiovasculares, digamos. Las enfermedades que más matan gente en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Esto es infarto, ACV, básicamente. Y esas enfermedades, ¿de dónde vienen? ¿Cómo las prevengo yo? ¿Cómo puedo curarlas? ¿Cómo puedo hacer que menos gente muera? Y controlando enfermedades crónicas no transmisibles, que son la diabetes, la presión, el colesterol, todo esto. Y bueno, es esta relación, ¿no? La persona que tiene obesidad y si uno eso no lo controla, va desarrollando distintas complicaciones. Entonces, bueno, eso me fui dando cuenta. También me llamó mucho la atención que era un problema que no paraba de crecer. La verdad es que las tasas de sobrepeso
y obesidad, tanto a nivel mundial como a nivel local, son alarmantes. Y de hecho las proyecciones a 2030 es que esto cada vez empeore si no tomamos una medida hoy en día. De hecho ha crecido también mucho lo que es la obesidad infantil, lo cual es también alarmante, como que esto empieza cada vez a edades más tempranas. Y bueno, así fue como me fui introduciendo en el mundo de la obesidad, ¿no? Porque además uno dice, bueno, esto es algo realmente que debería ser una prioridad de salud pública. Pero en la universidad, digamos, hoy en día es un tema que no se enseña. Uno lo va aprendiendo después si va estudiando, si se va especializando en el tema, ¿no? Así que bueno, esta fue un poco la manera en la que llegué a la obesidad. Me encanta. Hablaste del ACV y del paro cardiorrespiratorio. En Estados Unidos, ¿qué es lo que le dicen el stroke? Es Stroke. como El stroke es el ACV. el ACV. Stroke es como si fuera un ataque, un corte, algo que explota, que se tapa. Em, pero para llegar a eso, la persona, eh, la mayoría, creo, de las cosas que le fueron sucediendo fueron asintomáticas. Uno va cargando la mochila y va cargando su cuerpo, y cuando no hay una enfermedad clara, o un dolor, o un análisis que te marca que el cuerpo se enfermó, lamentablemente uno sigue la vida como la sigue haciendo de alguna manera. Acá está lo estético igual, que yo tal vez me miro y digo, bueno, eh, estoy un poco más gordito, no me entra la ropa y no tengo un dolor o algo que me haga ir a hacer la consulta de alguna manera. Estoy enroscando un poco, pero lo que quiero decir es, ¿cómo podemos trabajar lo asintomático en esto? Porque uno se come una hamburguesa, al otro día otra. Sí, me puedo descomponer, pero ahí nomás el cuerpo se recupera, más si uno es joven, y no se va dando cuenta. Hasta que finalmente te pasa algo. Siempre hay segundas, terceras oportunidades, pero en el caso de la casuística que vos dijiste recién, cuando te enfermaste tal vez no hay una vuelta atrás. Entonces, ¿cómo prevenir? Sería la pregunta. ¿Y cómo trabajar lo asintomático? Claro, No bueno, siento nada, doctor. Estoy acá fumando, de hecho se lo relaciona con una celebración, ¿viste? El relajo, o el disfrute, el comer. Y muchas veces estoy cargando y intoxicando el cuerpo y va a llegar un momento que nada, que no hay un poco tanta vuelta atrás. sí, es bastante complicado. La obesidad es un problema bastante complicado, por eso no para de crecer. Por eso no para de crecer. Pero sí, son fundamentales los controles, como decías vos, la medicina preventiva. Es, digamos, siempre mejor prevenir que curar. Entonces, bueno, es fundamental siempre hacer periódicamente algún chequeo. En ese chequeo siempre se te van a pedir análisis de sangre, generalmente, donde uno eh, pide lo que más probablemente sea importante a tu edad, digamos. En distintas edades se piden distintas cosas. Y en los chequeos de salud siempre se toma la presión, que dijimos que está relacionado con las enfermedades cardiovasculares, y también sería bueno, digamos, pesarse, mantener un peso saludable. Y bueno, si uno va viendo que va ganando peso, y esa es una cuestión a tener en cuenta, porque como venimos charlando, es un tema de salud, ¿no? A veces uno lo ve como una cuestión estética y lo minimiza, y entonces no se le da la relevancia que en realidad tiene. O también hay mucha gente que ha intentado muchas veces bajar de peso. Eso me pasa mucho. Tengo muchos pacientes que han tenido muchos intentos de descenso de peso a lo largo de su vida. Eh, Han hecho todas las dietas que se te ocurran, la dieta paleo, ayunos intermitentes, la keto, o sea, todas las mil y una dietas y no logran bajar de peso. Han visitado muchos profesionales y no logran bajar de peso. Entonces, bueno, eh, esto hay que tenerlo en cuenta, pero lo que tiene que saber esa persona que ya probó muchas veces esto, porque capaz que se vuelve frustrante en un punto, pero intentar tantas veces algo y no poder lograrlo, lo que tiene que saber esa persona es que hoy en día contamos con herramientas nuevas y que también la obesidad se ha comprendido de otra manera, digamos. Muchas veces la respuesta de los médicos, esto nos tenemos que hacer cargo los médicos y se le dice al paciente tenés que bajar de peso. Si no bajas 30 kilos, no te puedo operar,
tenés que bajar de peso, o te vas a enfermar, o te vas a morir, y se lo dice encima con mal tono. Cuando no se sabe que la persona ya ha intentado muchas veces, ¿viste? Esto y no lo ha podido hacer. Hoy en día hay un entendimiento mayor de lo que es la obesidad. No es una cuestión de voluntad. Muchas veces se considera que la persona tiene falta de voluntad, por eso no puede hacer actividad, por eso no puede comer bien. Y en realidad está bastante estudiado que es un problema a nivel neuronal. O sea, a nivel neuronal, el cerebro, que es la computadora del cuerpo, tiene un par de neuronas que son las que regulan el apetito. El apetito, el metabolismo. También hay una regulación del tejido adiposo, es decir, del tejido graso. Pero hay toda una base científica que explica por qué una persona gana peso y otra no. Digamos, hay gente que puede decir, yo no como mucho y hago actividad física con regularidad, pero todos los años me voy de vacaciones y me gano unos kilos. Y capaz que un amigo que tiene al lado come igual o peor y es delgado. Entonces, bueno, ahí hay una tendencia metabólica distinta que tiene cada una de esas personas, ¿no? Entonces, el mensaje para que quede claro, esto no es una cuestión de voluntad. Cuando hay un diagnóstico de obesidad, eso es una enfermedad. Y eso merece, digamos, un tratamiento adecuado, ¿no? Y ya hay bastante información de cómo encararlo de la mejor manera. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué papel juegan las emociones? Mirá, es un tema muy importante. La obesidad es una enfermedad altamente estigmatizante. ¿Qué es esto? El estigma es cuando la sociedad le quita valor a una persona por una situación. Entonces, la persona que vive con obesidad hoy en día está infravalorada, está estigmatizada. Entonces, bueno, ahí entran que muchas veces el estigma que dijimos del médico, no, vos tenés la presión alta por el peso, que siempre se le echa la culpa al peso. Digamos, no solo el estigma está en la calle, está también dentro de lo que son los hospitales, dentro del consultorio. Y esto genera dolor, ¿no? Genera un dolor que es más bien un dolor psíquico, porque genera daño. Digamos, hay situaciones de bullying en la escuela, situaciones de chistecitos, ¿viste? Chistes que se hacen los chicos, o también comentarios del domingo, el tío que le dice una cosa, ¿no? Que no estás media gordita, que esto, que el otro. Esos comentarios son hirientes. Entonces la persona se va cargando muchas veces de pequeños traumas que se van acumulando y eso genera un malestar emocional. Un poco ahí venía tu pregunta. Un malestar emocional que no está bueno. Entonces, como decíamos recién, esto es altamente estigmatizante, esta enfermedad por definición, y el problema es que muchas veces ese estigma se internaliza. ¿Qué significa? Que la persona empieza a creer que eso que le dicen es verdad. Entonces hay un estigma, una discriminación en algunos casos, y después uno ya se autodiscrimina, lo cual empeora el pronóstico de todo esto. Entonces, bueno, cada vez que uno charla con una persona que conocía, lo primero que hay que explicarle es que esto no es culpa de él. O sea, esto es una enfermedad, ¿no? Es como si yo te eche la culpa, che, tenés hipotiroidismo. ¿Por qué no acomodas tu tiroides? Me decís, no, Jorge, no puedo. Necesito la levotiroxina. Bueno, esto también tiene bases fisiopatológicas, digamos, que la explican. Y eso también libera culpa, ¿no? Te saca culpa, te saca peso emocional. La palabra sanadora del médico, el encuentro en la consulta, la tranquilidad que uno transmite de que si se va ajustando a los patrones y a los parámetros del tratamiento y encima acompañado, uno siente una gran tranquilidad. ¿Qué sentís? ¿Qué feedback te da tus pacientes? ¿Qué devoluciones te han dado de los tratamientos y el acompañamiento que le da Jorge? Mira, hay experiencias de las más variadas, pero bueno, en general, cuando una persona tiene éxito, porque también hay que decir la verdad, no somos... Hay situaciones en las que los tratamientos no fallan, y ahí la labor del médico es acompañar. Acompañar. Cuando no se puede sanar, hay que acompañar. Pero con
grupo de tratamientos que son altamente efectivos, realmente la gente se va muy contenta. Se va muy contenta, las personas te dicen que le has cambiado la vida, se empiezan a dar cuenta de lo incómodo que estaban antes, porque uno se va acostumbrando a incomodidades, como puede ser el roncar, el dormir mal, algún dolor articular, y cuando uno se recupera, cuando baja peso, cuando el tratamiento es efectivo, realmente la persona se siente muy bien y nada, realmente es muy placentero cuando uno, digamos, recibe un agradecimiento, digamos, de un paciente porque le ha ido bien, digamos. Eso es lo que hace que valga la pena el trabajo que uno hace, ¿no? No se trata de tener malos hábitos, sino de entender que tal vez tengo una enfermedad. Eso en primer lugar, relacionado a la obesidad o al tabaquismo o a muchas enfermedades. Sí, mira, hay de todo acá, porque como dijimos al principio, esto es como un traje a medida. Entonces, por ahí realmente hay gente que tiene obesidad y tiene muy buenos hábitos, que hace actividad física regularmente, que come bien. Entonces, bueno, capaz que esa persona está haciendo todo bien, digamos. Lo que le falta es quizás, es un tema que dijimos de enfermedad, es un tema hormonal. Pero sí, por ahí hay personas que necesitan mejorar algunos hábitos. Y bueno, por ahí es complicado, ¿no? Pues es complicado también por la vorágine del día a día de cada uno, entonces hay que ver cómo es el día de esa persona, cuántas horas trabaja, capaz cómo es su familia, qué carga de otras tareas tiene. Pero en general hay que empezar a poco, hay que empezar de a una cosa por vez y ese hábito irlo expandiendo, ¿no? Por ejemplo, con la actividad física, bueno, empecemos con algo, con lo que te guste, de a poquito, unos minutos a la semana. Después, bueno, iremos sumando minutos, iremos haciendo que esa actividad sea más intensa y buscaremos algo, por ahí encontrás de repente una actividad que te gusta más que otra, pero creo que es ir de a poco, ir gradualmente incorporándolos y muchas veces cuando uno recibe el tratamiento está incorporando una molécula que uno no tenía y eso da un empujón anímico y una cuestión química a nivel cerebral y a nivel de varios órganos que también te dan esa fuerza para poder empezar un cambio, ¿no? Entonces, bueno, hice un mix de todo, creo. Buenísimo. Hablaste de la familia. Creo que hay una especialidad, o antes se usaba el médico de familia. Claro, conocía a tu abuelo, a tu papá, más a tus primos, porque era el médico de la familia. Y vos arrancaste la charla un poco eso, tratando de meterte en la familia de la otra persona, entenderlo verdaderamente, esto del poder de la palabra, de la escucha. Claro, a la persona hay que escucharla. O sea, acá lo fundamental es el tiempo, que el tiempo, bueno, es lo que muchas veces es escaso en la medicina, como dijiste vos. Te reviso, pum, 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 receta y nos vemos en unos meses. Pero bueno, no, si vos decís, bueno, haz actividad física, le tirás una dieta, qué sé yo, capaz que el paciente te dice, no, si esto yo ya lo estaba haciendo. Entonces, bueno, hay que escucharlo, hay que ver cómo es su entorno, cómo se mueve, qué es lo que hace día a día, de qué trabaja, para poder darle un mejor consejo, ¿no? Hay que meterse un poco en lo que es la vida del paciente, en su papel, para poder comprenderlo y ver por dónde quizás se puede empezar con algún cambio, ¿no? Por ahí hay alguien que no tiene tiempo para ir al gimnasio, pero capaz que se puede bajar una parada antes del bondi, ¿me entendés? Y ahí ya caminó 20 minutos más todos los días. Y un montón. O capaz que le decís, che, mirá, y en tu trabajo, en vez de tomarte el ascensor, y si vamos por las escaleras, bueno, primero harás un piso, después dos, después tres, y ir de a poco, ¿no? Pero capaz que hay alguien que no trabaja en ese contexto. Entonces, bueno, es importante ver bien, en cada detalle se pueden ir puliendo cosas que pueden ayudar. Y esto de que este hombre cavernícola que tenía que hacer todo, ¿no es cierto? Pescar, cazar, estar atento a ver si venía un gorila por ejemplo y mata. Se utilizaba mucho el cuerpo y si entraba en una situación de estrés porque venía alguien a atacarlo, todo eso que libera la persona cuando tiene estrés, cuando tiene miedo, cuando tiene que huir, cuando tiene que atacar, cuando tiene que violentar. Esas son las respuestas de lucha o huida
nos permitieron sobrevivir y evolucionar, pero hoy en día no hay, como decís vos, ni una lucha ni una huida. Entonces, bueno, un poco el análisis que uno hace es, bueno, el humano lleva miles de años en el planeta Tierra, pero el entorno en el que vivimos ha cambiado muy rápido en los últimos años. Te diría, los últimos 200, 300 años cambió mucho nuestro entorno. Revolución industrial, distintas revoluciones que han hecho que tengamos un estilo de vida muy sedentario. Ya no necesitamos caminar kilómetros para conseguir comida o hacer un gran esfuerzo físico. Estamos todo el día sentados, capaz en una oficina, haciendo nuestro trabajo. Y la disponibilidad de comida hoy en día en varios lugares, digamos, está ahí. O sea, vas a abrir la heladera y tenés un montón de comida. Y comida de muy alta densidad calórica, o sea, con mucha energía. Entonces, claro, lo que antes te salvaba, que era tener genes que te ayudaban a ahorrar energía, porque capaz que vos antes no conseguías comida y estabas un par de días sin comer o estabas con distintas cuestiones, que el que ahorraba energía era el que sobrevivía. Entonces la evolución ha empujado a los ahorradores de energía a ir sobreviviendo con el pasar del tiempo. Pero claro, ahora no es necesario ahorrar tanta energía. Digamos, una persona muy delgada, capaz que en aquella época no era apta para sobrevivir. Y hoy en día la persona que en esa época tenía una ventaja evolutiva y hoy en día el ahorrar energía sin gastar y con tanta disponibilidad de nutrientes y de una calidad que ha ido bajando y se hace complicado. Gracias, Jorge. Creo que ha sido muy fructífero y estamos echando claridad a mucho hate, mucha basura que por ahí hay en internet y en los contenidos. Y la ciencia médica en tu persona lo ha aclarado. Así que tómate unos minutos, tranqui, Sí. mira esa cámara y hace como una invitación Ahora, a que te consulten. claro, hay que tener en cuenta que la medicina ha evolucionado mucho. En los últimos 10, 20 años la medicina ha evolucionado mucho. Hay nuevas opciones. Si vos ya intentaste muchas veces bajar de peso y no pudiste por distintos motivos, ten en cuenta que hay herramientas nuevas. Hay herramientas nuevas que son muy poderosas y te pueden ayudar, te pueden dar una ventaja que antes no existía, no estaba disponible y ahora sí. Así que bueno, eso, invitarlos siempre a que elijan un profesional, digamos, que esté especializado en el área o que tenga mucha expertise en el área. Agradecer a Black Bear Content, a Punta Marketing y a Poltrona, que nos ha dado estas poltronas espectaculares, esta mesa. Estamos en el edificio Avatar en la provincia de Mendoza, realizando esta acción de profundidad temática, y en este caso con la ciencia médica, para que vos, quien estás escuchando del otro lado y llegaste hasta el final de este episodio, tengas una posibilidad concreta de abordar un profesional para el tratamiento de la obesidad. Así que no lo dudes y consulta.